Dentro de lo que hemos venido hablando en nuestros capítulos anteriores, que es la cultura pop, han existido un sinfín de personajes que han impactado de una forma positiva o negativa al mundo. Se puede hablar en estos momentos de personajes como Freddie Mercury, Madonna, Michael Jackson. Más de aquí de Latinoamérica se puede hablar de Selena. Pero en este capítulo nos vamos a enfocar tal vez del lado negativo de esta cultura. Vamos a hablar hoy de Charles Manson, un personaje que en cierto momento se puede volver hasta un mito por tantas historias que existen alrededor de él. De esta manera vamos a iniciar nuestro cuarto capítulo en Tiempo de Ocio, primer capítulo de nuestro segmento de asesinos seriales. Bueno, Charles Miles Maddox nació en el año de 1934 en Ohio, Estados Unidos. Era hijo de una joven de 16 años, soltera, llamada Kathleen Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre estuvo brevemente casada con un obrero que se llamaba William Manson y él le dio su apellido. Voy a destacar que hay muchos detalles de la vida temprana de Manson que no son totalmente verdaderos. Hay muchas historias o leyendas urbanas que lo rodean que de verdad hay unas que son imposibles de creer. Sí, porque por lo menos acá tenemos, de pronto averiguado yo que en algún momento su madre, pues al ser muy joven y todo, pues ella padecía de alcoholismo, ¿cierto? Entonces, obviamente vemos en algunos resúmenes o algunas de estas historias urbanas que de pronto pueden ser ciertas, que nos comenta acá mi amigo Andrés, es la cuestión de que ella en algún momento pudo haber cambiado a Charles por una cerveza. Y obviamente que se cuenta o se Sí. alcanza a entender que el tío de pronto sintió pena ajena, o no sé cómo podría llamarse ese sentimiento, y quiso recuperar a Manson otra vez, ¿no? Sí, exactamente a eso iba yo cuando decía que se puede hasta volver un mito porque son tantas las historias que se puede confundir como el hilo de la vida, lo que fue real y lo que es inventado. También estoy de acuerdo con el compañero Miguel en que esto puede ser real porque pues daría una, ¿cómo decirlo? Una razón, por decirlo así, ¿no? Pues Sí, obviamente del sería. por qué toma esta actitud de volverse ya un asesino el señor Sí, Charles Manson. tenemos que Sí, darnos cuenta acá como de pronto de que él tuvo una infancia ya algo tormentosa, ¿cierto? Sí, Ya exactamente. empezando por ser de pronto hijo de pronto de una mujer tan joven que obviamente no tiene mucha experiencia en criar un hijo, porque también recordemos que ella tardó mucho tiempo en buscar el nombre. Sí, igualmente no tuvo una infancia muy fácil que digamos porque hay que recordar que la mamá y el tío de Manson fueron condenados a 5 años de cárcel y él fue llevado a un hogar para niños eh, sin hogar. Sí, obviamente. Pero, No, pues por lo pero que. él se escapó de ese lugar y volvió a su hogar, a su casa, a la casa de sus padres. Eh, Bueno, ¿y por qué podría suceder eso? De pronto, digamos, este ausentismo de una autoridad podría haber sucedido que Manson de pronto, o sea, él llega sí, a tomar, digamos, esta Sí, determinada digamos, decisión. un es que factor. yo creo que otro factor fuerte fue que él se escapó después del arresto de su madre, se escapó para volver a su casa, pero su madre lo rechazó. Sí, porque recordamos que digamos, más o menos creo que fue en el 47 o 48 que fue de pronto el primer arresto que tuvo Manson en su vida, ¿cierto? Porque creo, si no estoy mal, que estaba de pronto, estaban asaltando una tienda, no sé qué fue en ese momento, y creo que ese fue el momento en el que Manson visitó por primera vez un reformatorio, ¿cierto? Él sí Sí, dice que en 1947, Ah, cuando bueno, sí, tenía 13 1947, años, gracias por la aclaración. tenía 13 años en Sí, ese momento. prácticamente era un polluelo, por decirlo así. Y pues, ¿a qué se ve? De pronto empieza esta obsesión de Manson, él ya. Bueno, ¿Qué radica digamos ahí? O que sea, que. después de este incidente de 1947, él todo. no duró mucho en el reformatorio, duró apenas 4 días y se Sí. escapó con otro compañero. Y en el camino cometieron dos delitos, que sí, se puede fue, decir Ya que aquí inicia como la carrera de de psicópata, por criminal. decirlo así, del señor Charles Manson, que Sí, fue algo que, sí, que conmovió al mundo, por decirlo así, o sea, fue un y cambio que, y, rotundo y que de su, ver la su, vida. su carrera delictiva empieza, digamos,
es muy acelerada porque en menos de 5 años ya tenía varios cargos, Sí, ¿cierto? Sí. Si no estoy mal, él Un criminal ya, reconocido. ya era un criminal y era muy reconocido joven. y era En- prácticamente un menor de edad todavía. En 1951 él empezó como en una serie de arrestos y fugas por conducir vehículos robados, por diferentes ejemplo, delitos. exacto, por diferentes delitos. Ya a la edad de los 19 años tuvo su primera esposa, que sería Rosalind Jean Willis, que era una enfermera, que con ella tendría su primer hijo, porque hay que destacar que tiene 3 hijos. O sea, Manson tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Manson? 3. Tres. 3 hijos, pero digamos, ellos en algún momento de sus vidas también, digamos, por decir así una pregunta no tan grosera y tan referente, ¿seguirían el camino de Manson? Yo No, obviamente ellos saben de quién son hijos porque llevan su nombre y su apellido, porque 2 de los hijos de él se llaman Charles Manson. Hay uno que creo que tiene el mismo Uno se nombre. llama Charles Manson y el otro se llama Charles Luther Manson. O sea que ellos ya saben qué nombre les precede, ¿no? Bueno, y Eh, entonces pues aquí seguimos pues ya con nuestro segundo arresto, que fue... Sí, ya en 1958 quedó en libertad condicional, pero pues como dicen por ahí, no se puede cambiar lo que ya uno es. Entonces él siguió con sus ¿Vida? delitos, ¿sí? Sí, con su carrera delictiva, por Y decirlo como de ya una forma. dijo el compañero, pues era muy conocido en Estados Unidos por falsificación de cheques y robo de autos y sí, todos esos robos menores hasta ese momento. En ese tiempo, en 1961, se casa con una prostituta que se llama Candy Leona Stevens y tiene a su primer hijo, que ya lo nombró aquí el compañero, Charles Luther Manson. Y su segundo hijo, conocido como Manson, dice que habría pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por ¿Un robo. hijo de él? No, él, No, Charles, perdón. Charles Manson, perdón. Sí, estamos hablando de Charles Manson aquí. Exacto, entonces ya vendríamos a hablar de a finales de la década, en 1960, cuando empezó Ya, a formar el grupo la de primera. personas. Ah, pues Es sí, la esa familia es una que- parte La que a mí, familia Manson. que a mí me inquieta, porque digamos, él en qué momento se vuelve, o sea, coge de pronto esta cosa de sectario, o sea, porque me imagino que esos son los inicios Bueno, de él, ya empieza, o sea, lo empiezan a ver como un gurú o un ídolo, pero Sí lo veían Pero como un según, dios. pero, o según sea, Lo veían como él un- entró a una cárcel, ¿no? Sí. Sí. Entonces allá conoció algo como del ocultismo y la cienciología y empezó como a crear sí, esa porque, imagen en sí- para impactar a las personas. En Él sí ganó eso en una prisión. lo que me llama la atención de este personaje es que digamos las personas no lo seguían por ser malo ni por ser asesino, sino porque No, sino- consiguió, no, en ese momento todavía no era asesino, ¿cierto? En No, ese todavía momento no. él hasta ahora tenía una Sí, carrera o como sea, un como delincuente decimos, común. eran delincuentes, Pero era no delitos tenía, menores. pero entonces, ¿a qué nivel de pronto pienso yo? O sea, ya la gente lo empieza a ver es como una figura, pero más espiritual, ¿cierto? Sí, De exacto. pronto es más- Exacto. Pues lo digo que a él lo veían ya Y, como y un pues dios. recordemos también que en esos tiempos se empezaba esta moda del hipismo y esas cosas, ¿cierto? Y la mayoría de las personas, la mayoría de las personas que hacían parte de la familia eran sobre todo mujeres y Sí. eran jóvenes, entre 16 y 17 años. Sí, eran Personas que se podían influenciar fácilmente. Exacto. Sí, obviamente, y debido de pronto pues a esa forma de, bueno, ¿y qué me estaba comentando Freddy? Que había Sí, estudiado eso, o había, de o que se ya había él en la empapado de un cárcel, tema. empezó a conocer el ocultismo y la cienciología, que pues básicamente eso lo llevó como a poder influenciar a otras personas de una manera más sencilla, como dice Claro, el compañero, claro. no para que lo vieran como una persona normal, sino ya básicamente como un dios. Sí, obviamente que ahí es cuando de pronto él ya empieza Sí, o sea, como que hacer un empieza a ídolo. generar el cambio en él y decir, bueno, yo puedo liderar, yo puedo hacer esto y puedo hacer que la gente haga lo que yo O que sea, yo él quiera. ya tenía como una ideología, por decirlo así, ¿cierto? Exactamente, sí. Y ya yo creo que ya la mentalidad de asesino se empieza a ver y a manipular, y empieza a manipular a las personas que son parte de A de sus su seguidores. secta. A su secta. Exacto. Y ya empiezan a llegar los crímenes de mano de la secta de él, que ya sería el primero. Porque en sí, perdón, le quito la palabra, en sí lo que yo entiendo, digamos, es que él en sí, casi por decirlo así como se hiciera vulgarmente, él no se untaba las manos, ¿cierto? Sino No, que él pero más bien sí, como que en mandaba... su momento, sí. Él Exactamente. O sea, planeaba. obviamente En su antes de- momento asesinó personas, pero la mayoría era el cerebro, por decirlo Sí, así. obviamente que él era... No, y que aparte de eso, Que pues creaba los planes. su cargo, por decir así, en primer plano de ser un líder, pues obviamente lo hacía muy Líder importante. sectario. Yo creo que empezaríamos a hablar de los crímenes que cometieron la familia de Manson, que Eh, la verdad no fueron muchos porque
fueron como 3 o 4 nomás, Sí, ¿no? Y no, ya después fueron fueron, muchos, pero pero separados, fueron o sea, que, unos asesinatos que generaron muchísimo impacto exacto. por ser las personas que fueron. Y la Exactamente. la crueldad fue... Sí, La Sí, crueldad. sí, porque pues obviamente yo en lo poco que he escuchado o que sé de este personaje es que hay algunas casas en las cuales se siente todavía esa energía, Sí, ¿cierto? como Porque esa ellos, energía que dejan ellos los tenían asesinatos. una forma de Especial, liquidar, por de decirlo así, liquidar a sus sí. víctimas muy, muy especial, muy... Sí, Sí, entonces, bueno, vamos a hablar del crimen, del de crimen lo que lo que catapultó a que a le la fama. dijeran Sí, que ya va era a asesino en serie. volverse un mito, por decirlo así. Fue el 9 de agosto Agosto, de 1969. Entonces, él asesinó no, a... planeó el Planeó asesinato, el asesinato y dirigió de Sharon Tate, que era actriz reconocida actriz y de sus esposa tiempos, del director Roman Roman Polanski. Polanski, Ah, Ella ella fue esposa tenía, de Roman de Roman sí, Polanski. Polanski. Ese era ella un era dato que de esposa de pronto Roman yo... Polanski. Sí. Tenía 26 años en ese entonces y estaba embarazada de Tenía 8 semanas y medio, 8 semanas de y 8 medio. meses y medio, ya prácticamente iba a dar a Sí. luz. Entonces, ella se encontraba en su domicilio en Los Ángeles. Estaba acompañada de unos amigos, de su estilista Jay Sebring, un guionista que se llamaba Wojciech Fikowski, perdón, y una amiga que se llamaba Abigail Folger. Entonces, las personas dirigidas por Manson, que en ese tiempo fueron Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel. Fueron quienes Pero ellas eran asesinaron como... a... Ellos eran seguidores de Seguidoras la parte de la secta, familia Manson. parte de la familia Manson. Mm. Entonces ellos llegaron al domicilio de la actriz y la apuñalaron 16 veces. Y al día siguiente se cometió otro crimen, ¿no? Pero bueno, entonces, pero digamos, yo los interrumpo un poquito aquí para recordar, digamos, que él estaba muy obsesionado con los Beatles, ¿no? Él estaba obsesionado. Sí, Ajá. Y que pronto a raíz de esta canción de como él mismo reinterpretó, que era una predicción apocalíptica, creo que era del fin del mundo. Ahí tiene algo que ver de pronto esta cuestión del asesinato de esta señora Sí. La canción Helter Skelter. Pero es que hay que agregar que al día siguiente él dirigió otro asesinato. En este sí estuvo presente él y amarró a Leno pared. y Rosemary LeBianca. Y ambos recibieron 41 puñaladas. Esa fue la segunda, eso fue el asesinato que él dirigió al día siguiente. Entonces, Pero no participó, o sea, Pero participó ese como fue- agente criminal. Es- Siempre era exacto. agente criminal. exacto. Y por decirlo así, menos mal lo detuvieron porque pues tenía muchísimos más planes en su cabeza por hacer, porque dice que también tenía en idea matar al presidente Gerald Ford de los Estados Unidos, o sea, tenía muchos planes como para asesinar a gente muy importante. Sí, Ese era que- como el Pero, inicio. pero eso de Gerald Ford, tiempo después de que se dio los asesinatos de Sharon Tate y eso, una de las seguidoras de Manson que se llamaba Lynette Frame, lo intentó asesinar, pero no contó con la suerte que esperaba. Y Pero nada, y ahí el a quien arma- intentaba a asesinar Gerald Gerald Ford, Ford. a y el Gerald arma Ford. se le trabó. O Y sea ella- que pudo haber sido un asesino, o sea, pudo Exacto. haber sido una víctima Fue cuestión de la de suerte familia en el Manson, momento. o sea, no era el día de, No era el como día de- decimos de la nosotros, no muerte. era el día que... Exactamente. Ah, Sí, sí, contó con suerte. Sí, eso también hace recordar el impacto que Porque generaba Manson sí. en las personas, ¿no? Porque a pesar de tanto tiempo lo seguían y Sí, y sin obviamente importarles que... nada. Pero yo me imagino que en ese tiempo, pues como sucede en estos tiempos modernos, se regaba la voz, ¿cierto? De que él estaba haciendo estas cosas, Sí, eso claro. porque recordemos que, pues obviamente que Bueno, aparte de ser es- de pronto unos asesinos, ellos también utilizaban y dejaban mensajes con sangre y todo, o sea, Sí, y aparte de eso rayaban las tenían paredes. Sí, tenían su método. tenían un método muy terrible. Es que él quería culpar a las personas afrodescendientes, por decirlo de alguna manera, Sí. para que, o sea, él los quería inculpar para que los policías los buscaran a ellos y así crear una guerra interracial. Exactamente, eso volveríamos a lo del Helter Skelter. Él como que tomó de una manera diferente, Malinterpretó la la canción canción. Sí. y dijo que él tenía que salvar al mundo de lo... Sí, tenía que iniciar la guerra interracial. Pero por poco lo logra, no mentiras. Sí, por poco. No, pues Sí. por poco No, lo logró, pero- obviamente, pero no. De igual no. manera, no lo logró, pero fue muy terrible lo Sí, que o sea, hizo lo a que Sharon. decíamos al inicio que A generó un Sharon. impacto muy grande en la cultura pop porque son, pues, son cosas que nadie se espera
en una persona, por decirlo así, normal. Es que aterrar la mente que tenía y la capacidad esa de influencia convencimiento que tenía sobre las que logró personas. crear él Exactamente. digamos, sobre estas personas de... Pero yo, o sea, ese es el punto que de pronto yo no entiendo. ¿A qué se debería de pronto? ¿Él de pronto sería un pinta o a qué se debería de pronto que los Es creo la que ahí es palabra. el poder de la El palabra. poder de la eso es- palabra. el poder de la Él palabra? decía que él era el que podía salvar a su secta, les ayudaría a sobrevivir de la coalición entre razas que iba a haber, que él era su salvador. Pero él digamos que en primera instancia, o de pronto el pensado que tenían en la mente era como iniciar el apocalipsis, que era más o menos lo que de pronto que fue la mala interpretación de esta canción que él hizo, ¿cierto? Y él dice eso genera mucha cosa. que él quería era como desenfrenar obviamente vuelvo y repito, como, o sea, perdón, me perdí, pero voy a retomar. Él malinterpreta la canción y dice que es una predicción apocalíptica la que él acaba de tener y de pronto eso él empieza a influenciar Gente, a su personas. familia que es la que estamos para lograr los hechos, que pues Exacto. obviamente como lo acaba de comentar acá mi compañero, no lo logra, que hubiera sido un desastre total, ¿no? Exactamente, ya como consecuencia del asesinato de Sharon Tate, es condenado a prisión el 22 de abril de 1971. Esto por los asesinatos de Abigail Ann Folger, Wojciech Frykowski, Steven L. Parent, Sharon Tate Polanski, Jay Severin Leno y Rosemary LeBianca. Fue sentenciado principalmente, A pena de inicialmente muerte. a pena de La muerte. pena de muerte, pero Sí. en esto también Pero algo entra pasó ahí. lo de la suerte que, o sea, hay Factores que... sí, por decirlo, no, es que, espérame, No, me sin acomodo. esto pues iría muchísimo la suerte. Porque yo podría iba ser a así. poner otros dos ejemplos de lo de la suerte que tuvo también el presidente que se salvó y Roman Sí. Polanski, porque él antes de, él iba a estar presente en la fiesta En que la tenía fiesta de Sharon. Tate, pero tuvo que ir donde se... Quedarse del- más tiempo en Londres. Exacto. O sea que por- hubiera podido suceder que este señor Él- también hubiera Hubiera muerto ahí. Exacto, él Porque iba a ese era- regresar. ese era como el plan. Pero- Ese era el plan inicial. Pero Ajá. también tuvo suerte porque justo cuando fue condenado a muerte se prohibió ese Sí, se prohibió castigo la pena de en el muerte estado. justo en el estado donde fue O sentenciado. sea que ahí hubiera Entonces fue prácticamente reducido. hubiera sido, digamos, el fin de Manson en esa, Sí, exacto. en ese, Contó con digamos, suerte. en esa condena. Y Sí, fue entonces reducido a cadena bueno, perpetua. reducido no, La cadena perpetua. Renunció. Es O sea que la- yo puedo decir, yo renuncio, no me maten, me voy. Entre que lo mataran y lo encerraran, pues... Sí, entonces aquí que digamos estamos un poco cojos porque la verdad es que pues es mucha historia la que tenemos que recordar, ¿cierto? Entonces Sí, obviamente que y lo que decíamos de pronto que es se que hay nos va la muchas mano. historias, Sí. muchísimas. Y entonces como pues nosotros no nos ponemos a leer ni a investigar, sino todo lo tenemos en la cabeza, entonces a veces nos perdemos, pero entonces le voy a ceder la palabra a Miguel, obviamente. Ya después de haber sido culpado como mente criminal, se descubre que él fue asesino, que asesinó a dos personas, ¿no? Uno fue un músico muy famoso en su tiempo, yo creería, que fue Gary Hitman. Y el otro fue un doble de acción llamado Donald Shea. Pero debemos tener en cuenta que entonces él iba a cabezas famosas, ¿cierto? Es que él quería generar Es que, controversia. es que también cabe destacar que él estaba en un círculo de personas Exactamente, famosas, era en porque el círculo donde él se movía, porque Sí. tenía contacto con los Pet Shop Boys, que eran muy importantes en ese Claro, tiempo. claro. y también Porque recordemos que él también en su momento, no sé si sea el momento de decir, pero pues me parece que vale la pena aclarar que él también tuvo intención de tener Sí, una banda y de sí. ser músico, ¿no? sí, Sí, exacto. tocaba Pero, la guitarra. bueno, pero y eso entonces, creo que Según también fue versiones era uno muy de los- bueno, ¿no? ¿Cómo? Según versiones era muy buen músico. Sí, pero para los críticos no fue tan bueno como él esperaba y fue una decepción grande. Pero cuando obviamente le que dijeron de pronto no. era bueno porque ya tenía sus fans y obviamente que Exacto. estaba como de moda en el momento, eso tal vez pudiera ser de pronto un motor de impulso hacia una carrera, digamos, que lo hubiera hecho muy exitoso como cantante. Así digamos, los críticos hubieran dicho lo contrario, pero él ya tenía como unas bases sentadas para de pronto llegar a ser Sí, un exacto, buen un músico, buen ¿no? Y a músico. tener una muy buena banda. Y en su momento también una vez leí la historia de que Polanski culpó mucho a Bruce Lee de la muerte de Sharon Tate, ¿no? ¿Y O por sea, qué en ese pero Él decía que Bruce Lee era el que había asesinado o planeado el asesinato de Sharon Tate.
Sí, porque pues obviamente que pues ese es Es otro que tema de Bruce pronto Lee era el para... entrenador personal de Sharon Tate. Son Sí. muchísimas versiones. Sí, claro. Entonces, obviamente que, porque Bruce Lee, entre otras, pues también fue como en su momento un superhumano, aún lo sigue siendo, ¿cierto? Que ese Sí, también sí. sería, ese es otro personaje, pues, de la cultura pop que ¿Quién? es Bruce Lee. Bruce Lee. Ah, Que tuvo una muy, muerte muy importante. Sí, obviamente, entonces, También una muerte extraña, por decirlo extraña. así. sí, No, y no más, no solo, o sea, la muerte en sí no sería extraña, ni no sé por lo que le pasó al hijo, pero de eso ya se Ah, sí, hablará en eso otro sí, capítulo. ya Pronto obviamente lo que se trata de hablaremos. otro capítulo, porque El pues este señor capítulo Brandon le Lee. pertenece solamente al señor Manson, que Bueno, pues, y hablando de la suerte también, cabe recordar en estos momentos que él estaba en la prisión y un convicto, sí, ¿cómo se llama esto? Un puede ser que un compañero de ese, farmacodependiente. Un el- farmacodependiente intentó quemarlo cuando estaba durmiendo. sí, Ah, sí, con Y el poder solventes de de la la mente de pintura. este señor le generó quemaduras de segundo y tercer grado y logró recuperarse a Manson. a Manson. Sí, logró Imagínese, recuperarse. O sí, sea, ese es uno de los datos de eso pronto podría decir curiosos que que, el poder de la mente era muy grande, sí, porque obviamente, podía po- mover masas y tal vez podía controlar hasta el cuerpo. Quién sabe sí, qué más podría ser, podría hacer. sí, sí, porque, o sea, es que a mí se me hace de pronto un poco curioso y un poco aterrador ver una mente como una mente maestra como la que fue Charles. Sí, de acuerdo. Lástima que no la usó como debiera haber sido, ¿cierto? Porque de pronto como lo que acabamos de hablar hace unos segundos, pudo haber sido un buen cantante, como pudo haber sido un buen político, como pudo haber Sí, se pudo sido, haber destacado o en sea, muchos tenía, ámbitos, pero tenía eso que de pronto tenemos, no tenemos yo porque yo no lo tengo, o que tiene muy pocas personas, que es ser un líder, ¿cierto? Que es llevar una manada hacia algo, pero obviamente que él se fue por el mal camino. sí, escogió el mal Y camino y desgraciadamente pues eso llevó a este personaje a pues a tener una vida de pronto infame, pues por sí, decirlo fue así, una vida ¿cierto? muy, muy tortuosa desde que nació y pues tal Sí, vez de eso obviamente también que depende Incluso él de estando lo en que llegó a ser. prisión aparecía mucho en periódicos y en cosas así, ¿no? Exactamente. sí, obviamente Sí, porque porque ya pues se volvió una celebridad. De alguna otra manera ya. se volvió Hay una una figura. entrevista muy famosa de él, no sé si la han visto, que anda por las redes sociales Sí, yo vi tiempo atrás, donde él actuaba como si estuviera bajo efectos de la droga sí, y él decía que no se arrepentía pues sí, en pero el... es que en- como le dijera yo, como en lo que decimos nosotros que son, digamos, esas historias urbanas que se cuentan o que se escuchan, posiblemente él ya, en esa entrevista que le hacen, él de pronto ya, él se quiere sentir famoso y de pronto es un Sí, personaje que él quiere exactamente. interpretar, ¿cierto? sí, Porque es como más bien, Tal vez es esa algo se como muy podría llegar a esa disfrazado, como conclusión de que, muy él hecho. de una u otra manera quería ser famoso. No Es se le dio la correcto. música, no se le dio de pronto intentó en otras Bueno, cosas. entonces pues aquí vamos a darle la no, palabra. en la descripción del video voy a ponerle el link para que vean la entrevista y vean cómo ¿Cómo actuaba. actuaba él? obviamente, Era- cómo era. Es impresionante verlo en Sí, serio, o pues, sea, pues yo la vi y vuelvo y le repito lo que acabo de decir. A mí se me hizo que era algo como muy actuado, ¿cierto? Y de pronto yo Sí, concuerdo ya, con ya Freddy quería en llamar el era la momento en que atención. dice que obviamente que él quería llamar la atención y ya no la va a llamar. Y tiene su cuarto de hora y le dan 5 minutos o 10 minutos, no sé Exactamente. qué tanto puede durar la entrevista, pues obviamente que él tiene que dar esa imagen de ese personaje psicópata que ya lo muestran, o ese asesino que es que pues en sí lo fue, pero ya en la cárcel obviamente Y tras las tal rejas vez, no va a ser el mismo personaje. pero de tantos asesinatos que se cometieron a nombre de él, solo dos, solo se le juzga como actor intelectual a él de dos, ¿no? De los dos que mencionó Miguel. Bueno, pero ¿y sí, cuál es, digamos, ahí cuál pudo es haber que... sido uno que Para fue? nosotros, Pero es sí. que él doble de no, acción. o sea, él planeó lo del asesinato de Sharon Tate y eso, pero nadie supo hasta que uno de los sectarios de él entró a la cárcel y se puso a hablar de más, ¿no fue así que pasó? No, Él empezó a contar cómo había sido todo y cómo habían ejecutado el crimen y quién lo había planeado. pues dicen que por las palabras que él grabó en las paredes con la sangre de sus víctimas fue que la policía empezó como Atar cabos. Sí, a a atar atar cabos. cabos y a darse cuenta que Charles Manson era el que el había actor intelectual. el actor Pero, intelectual de esos o sea, asesinatos. pues vuelvo otra vez mi admiración hacia este personaje porque tenía una mente muy brillante, ¿cierto? Así O sea, era, obviamente que era Ah, muy por inteligente. por la forma en que actuaba y armaba esos planes y como esa red ¿cómo decía? Podría decirse, de conspiraciones para tratar de salirse con la suya, por decirlo Pero así, ¿cierto? yo ahí diría que es muy injusto, porque yo podría apostar que si él hubiera usado esa mente para hacer cosas buenas, ahorita no sería así de reconocido. Ah, No, Ajá, obviamente, o sea, exactamente. es que yo por lo menos yo llego a una conclusión de que todos estamos aquí para algo, ¿cierto? Mm. Yo soy de las personas que piensan que cada cual tiene su destino y que pues eso no se puede cambiar y ahí concuerdo con Miguel, obviamente que si él hubiera sido de pronto,
porque como lo que yo acaba de decir hace un rato, es la cuestión de que si él hubiera sido de pronto un buen cantante, no lo hubieran reconocido porque él ya consiguió, fue su cartel siendo esta persona, siendo de pronto formando esa familia y esa familia era la que lo apoyaba y trataba de darle un impulsito a que se fuera famoso, ¿no? Sí, él tenía su secta en unas locaciones abandonadas donde se filmaban películas western. Sí, era un... Era así. Esa fue la Nadie se filmación asaltó. que apareció en Once- Érase una vez en México. Once Upon a Time in Hollywood, en Hollywood. una película recomendada. Sí, esa ¿Cuál es? Once Repítame. Upon a Time in Hollywood de la última Quentin de Tarantino. Ah, no, pues es que Quentin pero Tarantino es muy desapegada a los hechos reales. Es que, exacto, pues es desapegada porque él quiso darle otro giro a la historia, quiso, Sí, pero es final entretenida, Pero sí, exacto. sí. No, pero históricamente es muy, o sea, no, ¿cómo decirlo? El montaje que hacen y el cast que escogen Las para hacer a los actuaciones, personajes Y Es- pues es obviamente que también excelente. cabe recalcar que él ha inspirado también muchas obras de la cultura pop, ¿cierto? Sí, yo iba a dar un Muchos- dato curioso muchos- acerca de... Muchos cantantes se han inspirado en Charles Manson para hacer la música. Sí, porque aquí por lo menos yo, o sea, en lo poco que he podido averiguar, he visto que digamos o inspiró por lo menos la serie Aquarius, creo que fue una serie que no sé, Sí. ahorita de momento no sabría decirles Por eso yo iba a decir cuál eso. es. Entonces, pues yo creo que le voy a dar la palabra a Miguel, que de pronto tiene un poquito más de información. Yo conozco pocas de apariciones de él en la cultura pop, que sería obviamente el nombre de Marilyn Manson, que él lo tomó de Ah, Charles Marilyn Manson Marilyn y Monroe. Marilyn Monroe. Sí, y él escribió una carta desde la cárcel a Marilyn Manson diciéndole, creo Sí, que, era una carta encriptada que ni Manson la pudo descifrar. pero No sabe bien lo que dice porque dice muchas cosas aliadas a... yo había leído que era como desaprobación hacia que él Sí, hubiera también. tomado el nombre. O sea, no O quería sea, no está de tanto acuerdo, no está de no acuerdo estaba en que de él hubiera acuerdo, tomado el porque pues nombre. obviamente, pero también cabe recalcar que independientemente de todo lo que de pronto hizo, También dice Marilyn que Manson. apareció en la serie de American Horror Story, ¿no? sí, él Sí, dice pero que... ya es un... Sí, es como... Es una versión de él más retorcida, no es muy exacta que Sí, o digamos. sea, Sí, no es como ya es la versión que de pronto estas mentes La que retorcidas va- de nosotros queremos ver, ¿cierto? No, y que de la que va a pronto... llamar No, más, o sea- más audiencia. Exacto, sí. Sí, o sea, sí, exactamente, vamos a eso, aquí ustedes dicen, bueno, pues yo quiero ver un Manson, pero entonces yo quiero ver un Manson más violento, Exacto. más Por eso sangriento, yo más... quería decir que el actor Damon Herriman, que fue escogido Sí. por Quentin Tarantino para aparecer en Once Upon a Once Time in Upon a Hollywood, Time. que lo interpreta él, es el mismo actor que escogió David Fincher para que lo interpretara al mismo Manson en la serie Mindhunter. de Mindhunter de Mindhunter Netflix, de que es una Netflix. buena serie. Ah, sí, obviamente, porque Eh, yo recomendadísima, ya la vi también, Mindhunter es muy buena serie. Sí, ¿Y usted o qué sea, tal le pareció? Bueno, buena. le pregunto, Sí. es como Pero para, para otro capítulo. Pero como no para, vamos a recomendar. como Pero, para o sea, recomendar series de... es muy impresionante de- el parecido que tiene ese actor con Con Manson, Manson. o sea, para que lo escojan dos mentes tan brillantes Sí, del sí, cine. Para obviamente. interpretar. Pero ¿qué, Un personaje- ¿por qué será que tiene como el psiquis de ser ese Es que es muy- asesino? muy o es similar, así es- como- Es físicamente similar, Es muy, que es muy parecido. similar. Sí. Entonces, Bueno, pues pero no ahí nos está. desviemos del tema porque No, Pues porque ya- es que lo que pasa es que nosotros Ya vamos a tenemos hablar de tantos lo- temas y vemos tantas cosas que pues obviamente sería de pronto una descortesía no atrevernos Sí, a hablar un lógico, porque poquito es que también de todo las tiene cosas. que ver con todo en estos Sí, momentos. obviamente, por porque, pues, ser él tan importante en la cultura Sí, popular. obviamente, yo- él ha inspirado muchas cosas, Obvio, inspiró inspira pues muchas- y, muchas- y tanto películas como por lo menos como acaban acá de nombrar Marilyn Manson que le roba de pronto o El le toma nombre, sí. prestado el apellido o películas o hasta Tarantino que es uno de mis directores favoritos y él también Sí, no, quisiera claro, se inspiró en esa historia y toma es inspiración y en hoy en Estados día Unidos. pues no es tan fácil, hoy en día yo quisiera inspirar una película pero ni de horror. Ya yo creo que llegamos a la década del 2000, él sigue en prisión, ¿no? En el 2012 pide por 12ª vez que le den prisión domiciliaria, pero es negada por obvias razones. Sí, obviamente O sea, que ya... Y le dicen que no puede pedirla otra vez sino hasta el 2027. Sí, ¿no? exacto. Ujú, exacto. O sea que ya un buen Pero, tiempo o sea, en prisión. ¿en qué año él pide, Casi- digamos, En el 2012 pide 2012. la última prisión domiciliaria. O sea, alega que él ya está listo Sí, para, que ya para cumplir su no tiene, sentencia en su digamos, hogar. la salud para aguantar una Exacto. cárcel y Y se la necesita niegan.
Y en el La casa para 2013 estar más- pide permiso para casarse con una sectaria de él que lo visitaban en prisión 7 años antes, Y ¿no? yo creo que ya era como ya los Pero- últimos momentos Sí, de... ya Sí, y le estaba en consiguieron el decadencia. permiso de casarse con ella, pero no sé por qué no accedió Porque a él él. murió, no alcanzó. No, No no alcanzó alcanzó a llegar. Sí, No. porque obviamente si no estoy hacer mal, el él murió en permiso. el 2017, creo, pues Sí. recientemente, ¿no? Sí, Sí, Y es increíble de pronto que una persona viva tanto Sí, tiempo tanto en una tiempo. cárcel, ¿no? ya O sea, tenía, una mente Y muy, que muy después de dura. tanto tiempo todavía es como muy, ¿cómo decirlo? Todavía es, Pero ¿cómo es que se entonces dice esta palabra? yo sí quisiera de pronto, de pronto, qué pena no dejarlo terminar, pero obviamente me pido la palabra sobre la esvástica que él tiene grabada en la frente. O sea, sí, eso se debe a Un símbolo que... ya podría un ser símbolo. del... Pero eso no va de Sí, pronto al ser nazi ni nada de eso, ¿cierto? Eso va es más bien como... pero después sí, o sea, Él Porque él tenía dice una cruz. que... él tenía una X. Sí, pero que con el marcada. tiempo él se la fue regrabando, ¿cierto? Sí, Sí, fue O cambiando. O sea, como ¿por qué las tendría de como de pronto, ideales. cómo se le podría llamar a esa vaina de qué lo haría sentir grande, digamos, al tocarse o al estar retiñendo o dándole forma a una parte pues de uno del cuerpo? Yo por lo menos a mí me sale un padrastro, como le llamamos acá, y es doloroso no quitárselo ahora para estar cada rato remarcándose la frente, porque como él mismo hace referencia al símbolo milenario asiático de una iconografía hindú, sí. pienso que es lo que él y, y nosotros pensaríamos que era que él de pronto seguía esa, como, vuelvo y repito, de pronto puedo ser Esa repetitivo, ideología. Sí, esa la ideología nazi, pero porque él prácticamente. dice que fue un dibujo hecho con su puño y letra y que se trata es de un cruce de caminos con los lemas no juzgar, dar y no condenar y perdonar. O sea que también él tiene de pronto esas ideas de hacer o como de cobrar, ¿cierto? Como de Pero, quisiera volverse, no sé si de pronto esté mal o estoy bien, como ser un punto de balanza, como tratar de equilibrar las cosas, tal vez Exacto. podría Eso ser. era lo que él quería. pero, o sea, aparte de los dos crímenes de Sharon Tate y de la familia Levianca, hubo otro, ¿no? Porque supuestamente un observador de aves encontró un cuerpo, ¿no? Ah, sí, pero eso ya es cuando estaba en la cárcel y fue mucho tiempo Sí, sí, después. sí. Sí. Pero- Encontró un cuerpo de una chica y como la tecnología de su tiempo No daba para No, no tanto. daba para para identificarla, nada de la ella. identificaron como Jane Doe, que eso es un nombre famoso, ¿no? Eso en el tiempo de la prohibición y esos tiempos atrás a los Sí. criminales que no estaban registrados Se les solos. decía A, John Doe. a John Doe o Jane Doe, si era Ajá, O mujer. sea, sí, que es era como mujer. por decir hoy en día en Exacto. un ejemplo, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Pero ya después Y ella con- fue, digamos, como etiquetada con ese John Doe. ¿No? Pero Jane, porque era Jane femenino. Doe. Jane Doe. Jane Doe. Y después de un tiempo sí ya con la tecnología avanzada ya Sí, ya hicieron lograron pruebas de ADN conseguir más y pruebas de qué hubiera sido. exacto. Pero entonces resultó o no resultó ser una víctima de Sí, este señor. Resultó ser una víctima. no, pero sí, fue 3 días después de lo del tema de Sharon O sea, Tate y en la- Sharon conclusión, Tate y la familia familia Levianca. Levianca. en conclusión, digamos, digamos, la etapa o los momentos, digamos, de asesinatos fueron muy cortos, ¿cierto? Pero, Porque o sea, no, sí, y pues supongo que todavía están las investigaciones, pero, o sea, es muy probable que sí hayan sido ellos, pero pero, o sea, no es verídico. la pregunta que yo hago es que, digamos, él, digamos, no hizo un asesinato por decir pongámoslo así, una exposición, lo mató, hizo su primer asesinato en el 71 y volvió a asesinar en el 79 y volvió a asesinar en el 84. No ocurrió así, sino que No. fue No, más sí bien como fue, una vaina sí. muy rápida. Sí, Es que las planeó. O sea, él planeó- como que algo le provocó un desenfreno en el cual dijo hay que hacer esto y hay que actuar rápido. por decirlo así. Exactamente. Porque él apuntó fue a personas Sí, porque por lo menos nosotros importantes. tenemos aquí, digamos, otros asesinos de pronto en serie que se tomaron su tiempo, ¿cierto? Que, digamos, tuvieron víctimas, pero sí. lograron estar por la calle, por decir, 20, 15 años y a través del Ujú. tiempo lograron hacer sus cosas y las hicieron de pronto bien o mal hechas, pero duraron mucho en la calle. En cambio, este señor no, este personaje lo que hace es que él, en un muy corto tiempo, es como un desenfreno que tiene él en su, es que yo en por su eso carrera, dudo ¿cierto? de darle el término de asesino, Asesino en serie. asesino en No serie es- porque no creería, no, o sea, es que sí está no catalogado asesino. así, pero No, él no ha- es que ese es el punto de pronto que yo quiero molestar y aclararlos, o sea, de tratar de que nuestros escuchas entiendan eso, porque es que él no,
yo coincido con Miguel Es que de no que era no un era un asesino en asesino en serie, serie. porque si Era un vemos No otros era, asesinos era en un serie, sectario, obviamente. o sea, Porque si fuera un son asesino en serie, pues vuelvo y sueno repetitivo y cansón sería esos asesinos que andan por la uno, calle exacto. y matan hoy. Y que perpetran sus crímenes con sus Exactamente, propias manos. Es correcto, que tienen por decir, como se dice en la ciencia forense, un modus operandi, en el cual todos sus ataques van a ser muy ligados Muy bien programados y eso, todo. tienen un patrón. En Exacto. cambio, él no, él más Exactamente. bien aprovechó Su momento. su momento y su familia, que en este caso es lo que lo hace o lo convierte en un asesino sectario, que es el de pronto, el punto en que de pronto yo estaba perdido, que yo no decía, pues yo muchas veces preguntaba, bueno, pero ¿qué es asesino en serie? ¿Qué es asesino sectario? Entonces ya me queda claro ese punto. No sé qué Ya, tengamos de pronto para finalizar en este, pues no, obviamente no hemos aclarado o como todo, para dar pero un lo más resumen más o básico menos. ya Lo más está. básico. Sí, obviamente Lo más que se básico, trata de... Básicamente. Ya serían los últimos días de vida de él, que en el 2017, ¿no? Sí. El 1 de enero, recién empezando año del 2017, fue llevado a una clínica, a un hospital Ah, sí, porque si Sí, no estoy en mal, Bakersfield. él sufre algo, o sea, Un ya sangrado gastrointestinal. gastrointestinal. Él gastrointestinal. tenía cáncer, si no estoy mal, ¿y ¿Y qué? qué? No, pues Mire su frase, por Pero favor. pero el cáncer no fue por favor, señorita. lo que lo mató, no fue el cáncer, sino fue La un vejez. paro No, pues cardiorrespiratorio. obviamente Sí, que pues no, pero es que ya él estaba muy enfermo y como digo, Tenía 83 años. claro, y es lo que yo Ya acabo de estaba muy, o sea, muy que viejo. digo, hombre, vivir uno tanto tiempo y vivir uno en la cárcel, pues eso es de Sí, sí. valientes, no es una cosa fácil. Pues yo Condenarse. por lo menos yo soy una de las personas de que pues obviamente que yo no estoy de acuerdo con que se hagan estas cosas y todo, pero sí de pronto me gustó mucho esta historia, me gusta la historia de Charlie porque pues es Y obviamente... vea que murió Murió en noviembre. un 15 de noviembre Ah, y nació un 12 de noviembre. y hay que tener en cuenta que los asesinos seriales todos nacen en No, noviembre. la mayor Dicen parte. la que mayor sí, hay parte. unas estadísticas que Sí, dicen que la así mayoría que por de favor no se le asesinos acerque seriales tanto nacen en no, Al noviembre. compañero Andrés. no se le acerque tanto a Andrés porque Andrés ¿en qué mes nació? En noviembre. Qué miedito. A muchos no. Que suelte ese cuchillo. Ya no vamos a hablar más. Entonces, pues es un dato pues curioso de que pues yo no sé, yo nací en junio, quién sabe que tengamos de pronto los nacidos en junio. Pero no soy un No, asesino. y ya creería que eso sería todo sobre la historia que De este personaje. Sí, es una Sí. historia pues que nosotros tratamos de hacerla a nuestra manera, a nuestra forma de ver las cosas, estamos de pronto... Tratamos de sacar como lo Lo más lo básico, más los básico, crímenes que porque ven. exactamente, porque hay muchas Sí, cosas exactamente, yo creo que no que- se ha comprobado que son reales. Que nos Sí. ponemos a relatar, por decirlo así, la vida completa, no No, terminamos hoy porque sería, es sería para muchísimo mucho y tiempo. son muchísimas Y- versiones, y no sabría obviamente que cuál es real. tendríamos que sacar mucho tiempo y tenemos que investigar mucho, pero obviamente nosotros no vivimos de esto, todos tenemos pues nuestros trabajos, nuestros deberes y nos queda un poquito difícil. Entonces esa cuestión de que de pronto tenemos esos vacíos o nos enredamos un poquito, pues tratamos de hacerlo mejor, pero pues es el momento que tenemos de pronto para entretenernos y aprovechando pues que estamos todos en casa. Pues, Algo más para aportar, datos curiosos? No, Bueno, pues, y yo quería no decir sé. un dato Sí, curioso de Freddy, que colaboró Miguel. con el FBI, ¿no? Para crear un perfil psicológico de Ah, los sí, asesinos. obviamente Ah, que sí. es como pasa de pronto en esta serie que Para Ted Bundy fue. Sí. no, fue para la primera del Hunter, ¿cómo es que es? Mindhunter. Pero- Hunter, que en la cual de pronto hay un especialista de la CIA o del FBI, en el cual él visita, les voy a dar un poquito de spoilers de esta serie tan buena, en la cual ellos visitan cárcel por cárcel y investigan o sí, investigan o tratan de escudriñar en las mentes de los asesinos en serie para crear ese patrón y tratar de descifrar hoy en día los asesinos en serie, es decir, Exacto. digamos un movimiento de ojos, porque no, es muy interesante, deberían verla porque ahí se dan de cuenta de muchas cositas. Para la próxima vamos a hablar de otro asesino, ¿no? De Pero asesino. podrían, Asesino, si ¿no? quieren, bueno, no, Pero hemos, yo creería no que- hemos tenido comentarios aún, si quieren Sí, comentar pues, sobre sería quién que quieren que comenten. Damos hablemos. sugerencias. Que comenten lo bueno y lo malo y si les gusta y igual si no les gusta alguno, si quiere que se salga alguno del grupo o si quiere que entre o alguna.
No, mentiras, pero sí nos gustaría que nos dejaran en los comentarios. Sí, y recordarles nuestras redes sociales. Sí, nos encuentran en de redes ocio sociales. tiempo en Instagram, tiempo de ocio en Facebook. Y yo voy a dejar en la descripción del video algunos trailers de algunas películas Sí, claro, relacionadas y- con el tema. Y pues para Y las unas personas, entrevistas que tuvo Manson con el FBI, cosas así para que son muy interesantes. eso, y pues igual para las personas que les encantan estos temas de, digamos, de asesinos o así, pues todas estas cuestiones, pues recomendadísimos. De pronto vamos a empezar esta semana o no de pronto vamos a hacerlo, vamos a empezar a recomendar en nuestras redes sociales, como es Facebook, a recomendar series de asesinos y tips así para que se entretengan y Exacto. no se aburran tanto en la casa. Sí, también. En todo caso, pues, películas también. Y películas, Vamos a- obviamente. Pero Música de también. asesinos en serie, Tenemos la idea de música. recomendarles. sí, vamos a crear una playlist. Estamos en el proceso de crear una playlist en Spotify que vamos a subir a la descripción de los videos para que nos sigan y vean un poco la música Claro, que y nos que gusta. escuchen la buena música y se empiecen a acostumbrar y se mañen a los que de pronto no están muy interesados en la cultura pop. Es muy bonita, es muy bonita. Sí, es o muy sea, bueno saber es todo esto. imposible que no estén. Sí, exacto, porque de son una u otra historias forma, muy, historias sí. muy varias. Histerias. O sea, y es Sí, que histeria, ese es otro tema para otra película, no sé, para otro episodio. de histeria. De histeria. Ya, En todo eso caso, sería todo por ahí. Eso sería En todo todo. caso, muchas gracias. Lo único que, pues, suscríbanse que no cuesta nada. Y síganos en las redes sociales. gratis, y síganos. Si les gusta el video, like. Si no, déjenla. Si no, Y como siempre, aquí estaremos nosotros como Comenten. esta semana vamos a publicar cosas bonitas por ahí en Instagram y nuestros avatars para que nos conozcan un poquito. Muchas Y gracias. Muchas gracias.